Roberto García Moritán, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias por invitar. Si querés, empecemos por hablar un poquito de cómo viene la campaña y cómo es hacer campaña en un distrito donde hay partidos con un aparato tan grande, con un partido nuevo que tiene una estructura mucho más chica. No, y te agrego una dificultad adicional. Nosotros, te lo voy a decir con humildad, pero con mucho orgullo. Nosotros somos el partido más democrático y más moderno de la Argentina. Todos los que me acompañan en la lista, legisladores, comuneros, secretario parlamentario, diputado nacional, son todas personas afiliadas que un día decidieron, se animaron, se anotaron, compitieron internamente y a través del esfuerzo que generaron en esa competencia y ganaron, son merecedores de un lugar en la lista. Así que estoy en representación de una lista con personas que no son de la política, que no tienen intereses particulares con este sistema corrupto, que tienen ganas de cambiar la cosa, de verdad, que vienen de otros mundos, experiencias diferentes. Milena Rendich es abogada, Javier Romano viene de otro mundo, María Bianchi trabaja en una inmobiliaria. En el quinto lugar tenemos una maestra. O sea, tenemos una lista realmente de personas que se hartaron de la funcionalidad de los políticos al malestar de los porteños y los argentinos y vienen a cambiar la cosa, se animan a desafiar el status quo y vamos a renovar la política. ¿Cuál es el plus que aporta lo que vos me decías, que sea toda gente que viene de afuera de la política? Que no tienen ningún interés cruzado. O sea, el único estímulo real es el cambio y el que vivamos todos mucho mejor. O sea, no están condicionados ni por padrinos políticos, ni por favores, ni por arreglos, ni por cargos. Es gente que además ha demostrado en este transcurso ser muy valiente, muy valiosa, muy comprometida, muy capacitada y están listos a hacer todo lo que haya que hacer para que vivamos mucho mejor. Así que guarda con Republicanos Unidos. ¿Cuáles son las principales transformaciones, si se puede enumerar dos, tres, que pensás impulsar como jefe de gobierno? Bueno, creo que la reforma a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que proponemos marca una tendencia y una mirada muy crítica a un sistema que viene generando muchas dificultades, ¿no? Con lógicas populistas que tenemos que empezar a ordenar porque tiene consecuencias directas, no solamente en temas sociales, culturales, educacionales, sino también económicas y hoy por hoy me parece que ya estamos al límite. 50% de nuestra sociedad debajo de la línea de la pobreza me parece que es un límite que no podemos tolerar más y está muy focalizado en el orden, ¿no? El orden de criterio, el orden de la administración pública, el orden a la hora de seguir las reglas. Ya no se pueden cortar más las calles, me parece que todo acto que genere un resultado a partir de la violencia, se terminó esa categoría de negociación, no se negocia más con los tipos que vienen a imponer las cosas por la fuerza. Después, cuestiones de sentido común, vamos a declarar servicio público esencial a la educación, al transporte público y a la basura, hay cosas que no se pueden detener más, los pibes tienen que estar en el aula. Vamos a administrar los recursos públicos de mucha mejor manera, con mucha más responsabilidad. Ley de desalojo express. Vamos a arancelar la salud pública para los no residentes de Buenos Aires. Se terminó el turismo sanitario que hacían muchos extranjeros en la ciudad de Buenos Aires a costa de los impuestos de los vecinos. Vamos a respetar a los vecinos de la ciudad, vamos a administrar con criterio. Me parece que se viene una ciudad de Buenos Aires diferente, pensada realmente para las personas, para los vecinos y con una mirada transgresora, ¿no? De crecimiento para volverse otra vez el faro de desarrollo de Latinoamérica. Me parece que hay una gran oportunidad ahí. Tengo una pregunta concreta sobre alguno de los puntos como mencionabas, de la reforma constitucional. ¿Dónde queda el derecho a la protesta y específicamente el derecho a huelga en este planteo de prohibir las huelgas, si se quiere, en educación, transporte, en los servicios esenciales? Mira, yo creo que llegó el momento de ordenar las prioridades. Yo sé que hay una colisión de derechos, pero siempre se ha tendido a favorecer a uno de ellos y ha desplazado a todos los demás, ¿no? Y el derecho a la circulación, y el derecho a la producción, al educarte, al disponer de tu tiempo como vos quieras, el derecho de vivir en paz. Aparte, no ha resultado, hace 20 años tenemos piquetes. Hace 20 años que buscan de la misma manera resolver un problema y lo único que hace es incrementar ese problema. Parece que se terminó, esa metodología no funciona. La forma de lograr resultados a través de la extorsión, de la violencia, de la imposición, de la extorsión, me parece que como idea se terminó. Y me parece que hay que ordenar las prioridades. En Argentina, 2 de
3 chicos son pobres. En los barrios populares gobierna el narcotráfico. Cada día estamos peor. El 50% de nuestra población está debajo de la línea de la pobreza. Se terminó. Todo lo que atente contra el desarrollo productivo de la Argentina y el trabajo de los argentinos es un atentado a la Argentina. ¿No hay riesgo de que incluso si tenés el capital, el consenso político para avanzar con estas reformas, de que la justicia las declare inconstitucionales? Porque, por ejemplo, no sé, el derecho a la huelga también está reglado en la Constitución, 14 bis, si no recuerdo mal. Si vos reformás la Constitución de la ciudad, tenés la garantía de la Constitución de la ciudad. Pero no puede entrar en conflicto con la nacional, entiendo. No, pero vos tampoco podés limitar el acceso a las rutas. Tenemos la libre circulación como un aspecto fundamental que tenemos que defender. Hay una contradicción y que obviamente, entendiendo la coyuntura y las necesidades, yo estoy seguro que la ley también va a favorecer esta decisión. Recién mencionando algunos de los ejes digamos, discursivos de tu campaña, hablabas de orden en el espacio público, sí. Reducción hacer más eficiente el gasto, reducción de impuestos. Son ejes temáticos que también compartís con otros candidatos, como por ejemplo el Ramiro Marra, el referente de los libertarios, con Jorge Macri. Me imagino que eso, en términos de campaña, complica un poco la diferenciación de candidatos. A pesar de que entiendo que tienen como un norte que tal vez comparten, ¿qué es lo que te diferencia tal vez de...? Yo presenté el proyecto para derribar el edificio la 9 de julio hace mucho antes de que entráramos en campaña. El de desarrollo social. Así que algunos que entienden la importancia de transmitir un mensaje concreto al mundo, que somos un país que vuelve al marco del sentido común y de la responsabilidad, incluso hasta los potenciales inversores de la Argentina. Nosotros necesitamos que los argentinos volvamos a creer en la Argentina. Y hasta que no mandemos señales claras de que estamos dispuestos a poner orden y entendiendo que el orden es un factor determinante para el progreso, no vamos a generar la confianza. Mucho de lo que nos pasa hoy por hoy, la crisis económica esencialmente que estamos viviendo hoy, es pues una crisis de confianza brutal que hace que no creamos que la Argentina tenga salida porque no hay nadie dispuesto a hacer lo que hay que hacer para que nos convirtamos de una vez por todas en un país serio. Este es un mensaje que yo tengo muy dispuesto a resolver y lo he demostrado con un montón de proyectos, no solamente planteando el debate de relocalizar el Ministerio de Desarrollo, derribar el edificio, una ley antipiquetes que hemos presentado, una actualización del Código Contravencional que está totalmente desactualizado. O sea, son muchos aspectos que nosotros venimos marcando desde hace un tiempo que marcan una dirección que tiene que ver con empezar a trabajar una lógica diferente que promueva los incentivos a la dirección que nosotros tenemos que pensarlos. Porque si nosotros nos convertimos en un país serio, vamos a lograr que todos los que estamos alrededor de este conflicto nos empecemos a ver beneficiados por el aumento de la productividad, la eficiencia de los manejos de los tiempos y un montón de variables que van a hacer que seamos mucho más productivos. Y si nosotros logramos ser más productivos, hay más recaudación de impuestos. Y si hay más recaudación de impuestos, vamos a poder bajarlos de una vez por todas y terminar con el agobio que significa el pie del Estado sobre la cabeza de todos los que queremos invertir en la Argentina. Y esto, ¿sabes qué va a significar? Vamos a mejorar entre todas las condiciones de vida que tenemos. Porque hay otra cosa que es importante. Nosotros tenemos que lograr, mejorando un montón de las condiciones, que paguemos la menor cantidad de impuestos posible. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, los individuos, administramos el capital mucho mejor que el Estado. Muchísimo mejor que el Estado. Somos mucho más inteligentes a la hora de hacerlo, somos mucho más productivos, generamos mucho más bienestar. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es que estas definiciones nos permitan a los ciudadanos porteños vivir con mucha más libertad. ¿Los impuestos se bajan después de que aumenta la recaudación o se bajan al principio para tratar de aumentar la productividad? Vos podés dar beneficios, un montón de beneficios a nuevos desarrollos y por supuesto vos tenés que lograr determinadas eficiencias que hoy por hoy no las tenés. Yo creo que el peso de la política hace que hoy por hoy todos tengamos enormes dificultades. Yo trabajo 7 meses del año para pagar impuestos. ¿A vos te parece razonable? Eso es un castigo directo al incentivo, al trabajo, al desarrollo, a la inversión, a la contratación. Vos tenés que empezar a pensar cuáles son los problemas a resolver. ¿Cuál es el principal problema que tenemos los argentinos hoy? La inflación, supongo. Sí, pero lo empobrecido que estamos. La inflación termina siendo una consecuencia del déficit. El déficit es una consecuencia de que no estamos sabiendo cómo generar valor y hay una realidad de fondo. Todas estas cuestiones terminan castigando siempre al mismo, al que menos tiene, al que menos se puede proteger. Entonces me parece que hay que ser responsable de ahora en más y yo como jefe de gobierno voy a ser muy responsable a la hora de administrar los recursos de los porteños. ¿Dónde te parece que hay margen para recortar o para ser más eficiente? En todo. Nosotros hicimos un ejercicio hace un tiempo. Mirá, te lo voy a compartir, están los datos desactualizados, pero son más o menos así.
solo el 16% de los porteños consumen salud privada. Si somos 3 millones de habitantes, estamos en el orden de los 450.000 porteños que consumen salud pública, perdón, creo que dije privada. Voy a reformular. Solo el 16% de los porteños consumen salud pública. Esto significa un universo de 450.000 personas. Si vos le dieras OSDE a estas personas, a estas 450.000 personas, estaría solamente consumiendo el 14,2% del presupuesto de salud. Esto quiere decir que hay un montón de eficiencias que se pueden lograr. Vos podés administrar la legislatura con la mitad del presupuesto que hoy por hoy estás trabajando. Hay un montón de lugares donde vos podés generar eficiencias y poder brindar otro tipo de servicio. Por ejemplo, con todo lo que ahorrarías del Ministerio de Salud, podrías dar transporte público gratis a todos los porteños. O sea, hay un montón de trabajo. Hay que animarse a pensar la administración de lo público con otros criterios, pensando realmente en dónde podés beneficiar a las personas y no todo el tiempo castigando al tipo que hace las cosas bien y beneficiando al tipo que hace las cosas mal. ¿Cuál es tu visión general, tu diagnóstico sobre la actual gestión del gobierno porteño? Y si crees que volver más eficiente el gasto es el principal problema o es otro. Yo creo que como todo lo que ha estado en un mismo espacio durante mucho tiempo termina solamente consumiendo lo que su marco de referencia le permite, me parece que es hora de incorporar personas que vienen de otros lados, con otras miradas, con otras propuestas, con otra energía, con otro oxígeno y con otras ganas de cambio. El Perú ha hecho cosas muy buenas en la ciudad, la ha hecho crecer, la modernizó, mejoró en sus servicios un montón, pero llegó la hora de pensar distinto, de pensar mejor, de pensar de forma más valiente, de transgredir, de innovar y de convertirnos otra vez en la ciudad referencia de Latinoamérica, que en algún momento nos hizo a todos sentir muy orgullosos en cuestiones culturales, educacionales, lo que generaba la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero que Ciudad de Buenos Aires vuelva a ser el lugar elegido para el turismo mundial por su espectáculo, por su calidad artística, por su calidad gastronómica, por infraestructura, por seguridad, por servicio. Hay que volver a convertirnos en una propuesta de calidad, no una propuesta solamente económica, una propuesta de calidad. Me parece que ese es el gran desafío de la ciudad que se viene. Una de las grandes incógnitas de estas elecciones va a ser cuál va a ser la performance de los libertarios. Quería saber, según tu mirada, el fenómeno Milei es algo que llegó para quedarse, el de los libertarios, ese discurso tan duro, antiestado, o crees que es algo que se puede desinflar después de las elecciones si Milei no resulta electo presidente? El liberalismo vino para quedarse. Es la ideología del sentido común, de la dignidad del trabajo, del ciudadano educado, del ciudadano honesto, íntegro, ¿no? De los valores que nos termina haciendo bien y que facilita que tomemos decisiones correctas y que podamos vivir en paz. Ahora, hablar de Milei es muy difícil, él tiene una intensidad en el juego que debe ser difícil de sostener en el tiempo. Yo me imagino, dependerá de cómo le vayan las elecciones, pero no me imagino un Milei que se sostenga demasiado en el tiempo, no porque no pueda ser una buena alternativa, sino por características propias, sin conocerlo demasiado. Pero no lo sé, es una gran incógnita. Lo que sí, el liberalismo vino para quedarse. No creo que sea tanto hoy por hoy anti-Estado, pero sí hay una crítica muy fuerte al sistema. Estamos todos cansados los liberales de este sistema que ha favorecido los privilegios de los políticos, que ha enriquecido a los políticos y que ha dejado al individuo totalmente abandonado. Me parece que la dualidad hoy por hoy y el gran debate es estatismo o libertad. ¿Dónde te querés parar, ¿no? Vos podés tener en este momento distintos niveles de gradualidad, pero el gran debate es estatismo o libertad. Y si bien Milei se para por ahí sobre el margen derecho en su totalidad, hay espacios que tienen que ver con la medida justa de eficiencia, de servicio y de responsabilidad donde el Estado tiene que estar. Al ir con boleta corta no tenés un referente nacional explícito. Por suerte. Que bueno, quería saber si digamos, a título personal, porque entiendo que tu partido no tomó una decisión orgánica, pero a título personal, ¿preferís algún otro candidato que gane en la disputa nacional? Mira,
al ser desdoblada la elección y la de jefe de gobierno ser electrónico, no tener nada que ver con la presidencial, uno se puede desvincular. ¿Lo favorece a tu partido eso, Sí, no? definitivamente, y sobre todo porque nosotros, al estar fuera Juntos por el Cambio, no queremos tener que estar justificando gestiones ajenas, historias de confusiones y cosas que no vale la pena que me pregunten a mí, porque nosotros somos nuevos en la política y venimos a representar otro tipo de valores. Ahora, te lo voy a decir de esta manera para llevar de vuelta y hablar de nosotros y no de terceros. A mí me representa como partido la capacidad de laburo de Horacio Rodríguez Larreta, la determinación de Patricia Bullrich y la mirada crítica del sistema de Javier Milei. Esas tres cosas componen hoy por hoy Republicanos Unidos y eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué no hay un candidato nacional que Porque conjugue? nosotros teníamos un proyecto nacional que era Ricardo López Murphy y por decisiones que él podrá explicar mejor que yo, hoy por hoy nosotros solamente estamos abocados a recuperar para los porteños la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se organizó el partido después de su salida? No, y como lo fue siempre, con una interna que resolvió los puestos en los que va a competir cada uno. Nosotros, como te explicaba recién, todos son personas de fuera, que vienen con un espíritu crítico de la política, que están dispuestos a cambiarla. Y creo que esa idea de no estar comprometidos con el sistema, no deberle nada a nadie, no tener conveniencia con que la cosa siga igual, nos convierte en un elemento interesante a considerar porque somos los verdaderos actores del cambio. Nosotros venimos a desafiar el status quo, a incomodar mucho la política y a cambiar todo lo que haya que cambiar. ¿Crees que tal vez un discurso que de alguna manera instalado, que gane quien gane las elecciones, el próximo gobierno, la próxima gestión va a tener que hacer un muy fuerte ajuste? ¿Vos crees que eso es algo evitable? ¿Crees que es algo deseable? ¿Cómo te paras en ese debate? Por supuesto, todo lo que vos conocés hoy dentro del mundo macro está totalmente sostenido por instrumentos artificiales. Esto va a tener una consecuencia, sin lugar a duda. Del momento que vos quieras ordenar algunas variables, algo va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a depender del nivel de credibilidad que genere el próximo gobierno. Si viene un gobierno que viene con gran aceptación, con propuestas claras, concretas, con buen vínculo con el mundo, con una mirada de integración, de desarrollo, de trabajo, que se anima a hablar de los problemas, va a ser más fácil. Si viene un gobierno que va a prometer cosas que no se pueden cumplir, si va a decir que puede sostener un modelo populista de estas características, si cree que podemos seguir aislados del mundo, si cree que con estas legislaciones laborales se pueden resolver algún tipo de problema y le podemos dar al trabajo a alguna persona que lo necesite, es un modelo que está destinado al fracaso y vamos a pasarla muy mal de verdad. Así que yo espero que independientemente de quién venga y lo que tenga que ajustar, se anime a hablar de los problemas y que presente soluciones a cada uno de ellos. ¿Hay margen para que este ajuste no sea recesivo? Puede serlo. ¿Te parece que hay alternativas posibles? Puede ser, porque vos mucho de lo que estás logrando calentando esta economía, razón por la cual tenemos esta inflación, está estimulado por la emisión. Eso hay que frenarlo de alguna manera. Y la conversión a un consumo orgánico, real, a partir de la integración de nuevos segmentos a la clase media, tiene sus tiempos, por supuesto, hay que trabajarlo, pero va a ser de verdad. Cuando empiece a pasar va a ser de verdad. No va a ser porque te obligan, porque tu sueldo se te derrite en las manos, sino va a ser porque vos tenés una necesidad o porque querés darte un lujo o porque podés hacerlo simplemente porque tu sueldo te lo permite. Es otra mirada que es mucho más interesante. Como empresario pyme, entiendo que si siempre pones un fuerte eje de tu discurso en ese sector justamente, ¿cómo crees que le puede pegar esto, lo que conversábamos recién, lo del eventual ajuste y una eventual recesión? ¿Cómo se puede acomodar? ¿Qué políticas se pueden destinar a ese sector? Mira, me decís en relación cómo puede afectar a la pyme un ajuste de estas características. La pyme hoy por hoy no puede más. Está agobiada, necesita un cambio. Necesita un cambio de legislación, necesita un cambio de lógica tributaria, necesita un plan de estabilización monetario, fiscal. O sea, la pyme hoy lo que necesita de una vez por todas es un Estado serio que te permita algo de predecibilidad, que te permita algo de rentabilidad, que te permita no tener que pasarte 2 meses, 3 meses enteros por año haciendo trámites, que te permita dedicarte a pensar cómo hacer para ser mejor, que te permita contratar. Hoy por hoy tenés un cepo a la contratación que hace que estemos todos por debajo de nuestra capacidad productiva. ¿Qué se puede hacer desde la ciudad? Porque entiendo que las leyes laborales son a nivel nacional. Bueno, desde la ciudad, en términos legislativos, por supuesto tenés limitaciones, pero la ciudad tiene una voz enorme.
desde la ciudad se hace eco a la política y influye directamente en el interior. Yo no subestimaría la capacidad de voz y de referencia que se puede dar a partir del buen ejemplo en la política y en la gestión. Vos podés ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e influir en decisiones nacionales. Es más, tenés la obligación de hacerlo. Sos el que administra los recursos de la capital de la Ciudad de Buenos Aires. Vos tenés la obligación de marcar un rumbo. Parece que, independientemente de lo que se pueda resolver desde la legislatura, la ciudad tiene que participar de todos los debates, sobre todo de los debates relacionados a cómo se da laburo a las personas que lo necesitan. En el plano, te corro el plano más político, social, si se quiere, algunos referentes del kirchnerismo, como, no sé, como el gobernador Kicillof o el gobernador Infran, hablaron de un contexto de represión, sangre, si gana alguna de las expresiones de la oposición durante los primeros momentos del próximo gobierno. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Crees que...? Son unos cobardes. Es la expresión de un cobarde. Un cobarde que no se anima a enfrentar la verdad, que dice una cosa porque no quiere reconocer su propio fracaso, que está tan asustado de salir a la calle y tener que ganarse el pan, que está agarrado a un lugar que no le pertenece y no les pertenece hace mucho tiempo, y le mienten a la gente y se aprovechan de las personas, de los más pobres, son inmorales. Y además tienen tanto miedo que creen que la única manera de lograrlo es transmitiéndonos miedo a nosotros. Y no se dan cuenta que no lo tenemos más miedo. O sea, hace mucho tiempo que no solamente no les tenemos más miedo, no les tenemos más respeto. No le tenemos más respeto a sus lógicas ideológicas, no le tenemos más respeto a sus jerarquías autoproclamadas, no le tenemos más respeto a nada de lo que puedan representar. No defienden nada que yo respete en la vida, nada. Y si hay algo que no me generan es miedo, para nada, todo lo contrario. Me dan lástima, me parece que están tan asustados porque saben que se van y les va a costar mucho a muchos de ellos resolver temas con la justicia y a otros conseguir un medio de vida honesto. Entonces ahí los voy a querer ver. ¿No ves un contexto de conflictividad social Por en supuesto aumento? Que sí. Sí, la política se defiende. Se defiende con piedras, se defiende con mentiras, se defiende invirtiendo en las narrativas. Sí, se defiende, por supuesto, pero hay que hacerlo. No podemos seguir dejándonos gobernar por las mafias, por los patoteros, por los delincuentes. Parece que llegó la hora de que los honestos, los íntegros, los que queremos un país mejor y de verdad bien intencionados, tomemos decisiones. La última, una elección curiosa para el búnker de campaña, Sí, una casualidad. La casa que en su momento Maradona le había regalado a sus padres. Sí, cuando creo que fue con lo que ganó con el traspaso de Argentinos Juniors a Boca, ¿no? Mira, una casualidad pintoresca que a nosotros nos alegró mucho. Estábamos buscando una base donde trabajar desde Devoto, pues nos parece un barrio muy importante, donde queremos hacer mucho pie. Y le ofrecieron esta posibilidad a Yamil Santoro con una muestra de apoyo también al trabajo que estamos haciendo y lo aceptamos, por supuesto. Viene con mística incluida. Creo que Diego me va a pasar un poco así de buena suerte porque lo que viene para la Argentina necesita de buena suerte, de mucha valentía y la determinación que tenía Diego Armando Maradona. Roberto, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme.